derechos humanos que produjo tal ley o tal situación. Entonces queríamos de primera mano agradecerle su disponibilidad de, digamos, de estar en la reunión y de colaborarnos en el proceso investigativo. Con mucho gusto. También pues queríamos pedirle el favor si podríamos grabar pues la reunión Sí, de claro. manera tal de tener evidencias pues para el proceso investigativo. Sí, claro, Es por una, supuesto. muchísimas gracias, es una entrevista pues realmente muy concreta, va a ser algo muy sustancioso para el proceso investigativo y netamente para conocer, digamos que el proceso del desarrollo de la ley, la situación actual de las víctimas y cómo esto contribuye a la consolidación, a los derechos mismos de los derechos pues fundamentales. Bueno, fundamentalmente, pues la actividad que me correspondió desarrollar fue realmente expedir o proferir el fallo de primera instancia en una acción popular instaurada por Juan José Lalinde, que en principio, pues realmente esa acción venía del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y pues estas son cosas que suceden con el transcurso de los años, porque inicialmente este tema del asbesto no se conocía mucho en Colombia, solamente lo manejaban especialistas en salud ocupacional o en seguridad industrial o higiene industrial, y las empresas, los trabajadores, y era muy poco conocido a nivel de pues, jueces o a nivel del trabajo normalmente que se hace. Y inclusive era tal el desconocimiento que hasta el 2010, porque esta acción fue iniciada en el 2005 en el tribunal, pues se pensaba que era una materia prima inocua para la salud de las personas. Entonces, solamente fue a raíz de investigaciones a nivel internacional, porque evidentemente las empresas que participaron allí, como la minera, las brisas, como la Asociación de Fibras, pues manifestaban siempre la tesis del uso seguro del asbesto. Entonces, digamos lo que era muy difícil uno tratar de desvirtuar la tesis del uso seguro del asbesto en Colombia, más cuando había una norma que traía la aprobación de un convenio de la OIT que trabajaba normalmente como principal punto de vista del uso seguro. Y pues eso generaba una serie de dificultades enormes, muy grandes, para poder llegar a una conclusión contraria. Por supuesto, otro de los puntos bastante fuertes era pues qué incidencia podía tener frente a las personas. Y pues evidentemente, a pesar de estar catalogado como materia prima comprobadamente carcinogénica, también tenía otra dificultad, y es que las empresas obviamente decían que habían venido mejorando los sistemas de seguridad, que los trabajadores, por el contrario, muchas veces desconocían esas medidas de seguridad, y que estas situaciones eh, pues nos generaban que prácticamente trasladar la responsabilidad eh, al trabajador. Y fundamentalmente, pues se situaba única y exclusivamente en el ámbito laboral. Y esto generaba otra serie de dificultades, porque fundamentalmente ello iría a implicar que no estábamos hablando de derechos colectivos, sino que estábamos hablando de derechos de clase, digámoslo, de los trabajadores, y por tanto la acción popular no sería procedente para la defensa de los derechos colectivos. Entonces, esos dos elementos eran pues bastante fuertes desde el punto de vista jurídico. Entonces, ¿ello qué implicó? Implicó pues tener como una observación a nivel internacional, y pues lo que se miró fue el caso de una compañía
en Europa, Eternit, que no necesariamente es la misma Eternit de acá de Colombia. Y pues allí lo que pasó fue que en Italia se llevó a estrados judiciales, pero por la vía penal, situación que en Colombia no ha ocurrido. En Europa sí ha ocurrido, también en Bélgica hay una organización, se me olvida en este momento el nombre, pero fundamentalmente allí se dio un enfoque de carácter penal y hay una condena bastante fuerte y unas indemnizaciones ordenadas a un sinnúmero de trabajadores. Pero también, evidentemente, se empezó a hablar de que ello afectaba a la comunidad cercana a la empresa. Eh, ¿Qué sucedió con esto? Eh, Teníamos una, unos retos probatorios bastante fuertes porque fuimos a pedir mediciones en el aire de asbesto y resulta que la única compañía autorizada para hacer esas mediciones en Colombia es una compañía en la cual estaba el representante legal de Ascolfibras como director administrativo. Entonces, al preguntarle al representante legal de Ascolfibras, eh, pues, ¿a qué se dedicaba Ascolfibras? Pues prácticamente era la defensa del asbesto. Y después de eso, que cuál era la función de él en esa fundación, pues no voy a mencionar el nombre para no estigmatizar a nadie, por supuesto, no se trata aquí de perseguir a nadie. Eh, Fundamentalmente se encontró que era el director administrativo de esa entidad. Entonces, si esa era la única persona jurídica autorizada en Colombia o la único laboratorio o firma autorizada en, para hacer esos estudios creíbles, evidentemente pues habría un conflicto de intereses y por lo tanto tal medición no se pudo hacer. Sin embargo, el tema pues se preguntará desde el punto de vista del derecho, ¿cómo se hace para probar una situación eh, en la cual se puede dar por acreditado que evidentemente el asbesto sí afecta a la comunidad y no solamente a los trabajadores y a la población circunvecina? Entonces, pues fundamentalmente lo que empezamos a analizar es la característica y esa es la ventaja de las acciones populares en materia ambiental, muy particularmente. Y es que, y en todas las materias que se ve en acciones o los temas relacionados con los derechos colectivos. Y es que, así como en la tutela, tenemos fundamentalmente la posibilidad de hablar del riesgo eventual, del daño eventual, del daño hipotético. Entonces, cuando uno habla del daño hipotético, no está hablando del daño cierto, sino del daño que posiblemente pueda llegar a producirse o que esté en ciernes para su desarrollo. Y esto es una enorme ventaja porque no necesitamos evidentemente una prueba tan estricta de la consumación del daño y no necesitamos una prueba plenamente acabada, perfeccionada, como si se necesita en los juicios de responsabilidad extracontractual, eh, por ejemplo, en el tema de un atropellamiento. Necesitamos saber que la persona sí murió, que lo atropelló tal y en qué circunstancias lo atropelló y que no haya culpa de la víctima. Aquí evidentemente se necesita solamente el riesgo, el daño hipotético, la situación eventual y se acude a los principios de prevención y precaución, fundamentalmente, que trajo el Tratado de Río que fue adoptado en la Ley del Medio Ambiente en Colombia, años 92-93. Y ello nos permitió, evidentemente,
con los estudios conjuntos de la OIT y de la OMS, eh, hablar, cambiar el panorama fundamentalmente y decir que pasar de la tesis del uso seguro del asbesto a la tesis de que no hay evidencia de que el uso del asbesto sea seguro y por lo tanto todo nivel de uso genera riesgo a la salud y que por lo tanto debe prohibirse. Por supuesto, efectos en derechos humanos, muchísimos, porque no solamente está el tema ambiental, y es que en ese sentido el medio ambiente no hay que mirarlo como un elemento única y exclusivamente encontrable en espacios públicos, sino el medio ambiente es todo entorno donde se desenvuelva el ser humano dentro de este planeta Tierra, digámoslo de alguna manera así genérica. Y ello implica ambientes eh, que nosotros llamaríamos privados, el de la empresa, el del hogar, de las familias y, y por supuesto el público, el colectivo. Y evidentemente yo creo que en ese punto de vista el medio ambiente supera cualquier barrera de limitación de privacidad fundamentalmente. Y si los efectos del asbesto llegan a las familias, pues evidentemente es una situación delicada. En un tiempo, evidentemente llegó, está documentado el caso del señor Mayorga, en el cual era un ingeniero de sistemas que cuando niño jugó con empaques de asbesto, jugó en costalados, que todos alguna vez hemos jugado, y a la nievecita. Resulta que en esos juegos, pues él nunca estuvo en la industria del asbesto, pero eso le trajo un desarrollo de una enfermedad asociada al asbesto y pues su fallecimiento y tenía unas consecuencias funestas porque en materia de salud se estaba bajo la tesis del asbesto seguro y aún el país entiendo que no tiene desarrolladas las fichas para el tratamiento de asbesto y la esposa, la viuda del señor Mayorga, relataba que él duró bastante tiempo consultando médicos, pero nadie realmente acertaba con un diagnóstico, hasta que algún médico le dio por preguntar algún tema de asbesto, que si él había tenido contacto con el asbesto y a partir de allí cambió el tratamiento. Pero pues es una enfermedad irreversible, es catastrófica y fatal y es una enfermedad realmente postrante porque y muy cruel en su desarrollo final en el fallecimiento, pues todos sabemos que tenemos una temporalidad en la vida y más con este tema actualmente del COVID-19, que yo creo que nos ha puesto a pensar más en los temas ambientales de una u otra manera y más en el aquí y en el ahora, como dicen los filósofos, y más en las circunstancias relativas del ser humano, de su existencia puntual en la Tierra. Y esa enfermedad es tan incapacitante que en un momento determinado, digámoslo en el caso de la asbestosis, es como si hiciera una porosidad en los pulmones y los pulmones pierden la capacidad de hacer el intercambio de gases de CO2 por oxígeno y reciclarlo. Entonces la persona necesita estar atada, entre comillas atada, a un tanque de oxígeno, a una bala de oxígeno. Ya no puede dormir como normalmente todos dormimos, sino tiene que ser en posición bueno, medio vertical, recostado contra el cabecero de la cama. La persona no puede valerse por sí misma, no puede hacer mayores ejercicios o esfuerzos, subir escaleras. Así lo relató el caso de la señora Alcira, que parece ser que también ya falleció. Ella la tuve como testigo. Entonces, fundamentalmente el sufrimiento
de la persona en su interno, mientras que se da el desenlace fatal, es bastante fuerte. Porque una cosa es saber que vamos a morir y otra cosa es saber que irremediablemente vamos a morir más rápido. Porque estas enfermedades promedian 1 o 2 años. Entonces, la persona diariamente, a diario, se ve deteriorada. Inclusive tiene mejor pronóstico hoy en día el VIH con los tratamientos retrovirales que las enfermedades por asbesto, entonces, asociadas al asbesto. Entonces, desde el punto de vista del dolor moral, la aflicción humana, para el paciente ese sufrimiento es muy grande. Yo no alcancé a desarrollar por falta de tiempo si eso podía generar una violación a la prohibición constitucional de tratos crueles e inhumanos. En Europa parece que se estaba estudiando esa tesis porque evidentemente el derecho al trabajo, que pues además de derecho es un deber en sociedad y que lo que busca es dignificar al ser humano, así pues la persona tenga que vender su fuerza de trabajo. Pero el trabajo no puede ser pensado como una mercancía y por lo tanto el ser humano como un aditamento de ese derecho, porque el ser humano es el centro de todas las cosas desde la Edad Media, perdón, desde el Renacimiento, en superación de la Edad Media, y es un fin en sí mismo en los términos kantianos y como lo ha definido la Corte Constitucional, o lo ha rememorado la Corte Constitucional. En ese sentido, pues hay que recuperar la valía del ser humano, tanto en su trabajo como en su familia. Y efectos en la familia, claro. Piénsese que se pierde un ser, un componente de la familia, que eso por lo general afecta no solamente la parte emocional, sino económica. En el caso de las mujeres, en algunos eventos hay casos asociados con cáncer de ovario y en Estados Unidos, pues son cosas que uno no puede a veces alcanzar. O sea, el trabajo de la judicatura es un trabajo pues muy exigente, a pesar que pues la gente diga que no y a pesar de que nos consideren que somos buenos para nada. Pero a veces a uno, primero, uno no escoge los casos, a diferencia de los abogados. Uno le asignan el caso que llega por reparto. Lo segundo, no es el único caso que uno tiene. Mientras que hay abogados que pueden tener 4 casos en su vida y dedicarse a esos 4 casos y seguramente con eso económicamente pueden salir muy bien. Nosotros tenemos muchísimos casos. ¿Y a qué va esto? Por aquella época mmm, hay una corte, juez de circuito en Estados Unidos, que hizo una condena a Johnson y Johnson, empresa que yo no alcancé a vincular porque no, o sea, si yo no, si yo te, mejor dicho, si yo hubiera seguido vinculando gente, no esta es la hora que el proceso no hubiera terminado y muy posiblemente la ley no hubiera salido y ya les comento por qué. ¿Qué pasó en el caso de Estados Unidos? Y eso también tiene incidencia para las mujeres y los niños. Pues hay unos productos, que creo que es el talco Johnson, o como se llame, que puede tener asbesto. Y evidentemente hubo unas madres que tuvieron padecimientos por asbesto. Las personas que aplicaron eso, y esa fue la condena que se produjo en primera instancia en Estados Unidos. Obviamente aquí en Colombia ese tema está quieto. Yo no lo alcancé a visualizar. Estuvimos tratando de obtener la sentencia de esa corte, pero no fue posible
porque no fue posible, no fue viable obtener la sentencia. Primero, porque no fue viable obtener la sentencia, porque no supimos cuál despacho de qué juez fue quien profirió la sentencia. Fue imposible saberlo, entonces no pudimos hacerlo. Eh, ¿Y esto de qué sirvió esta sentencia? A ver, la sentencia creo yo, porque pues es muy difícil uno opinar sobre lo que uno hace y pensar que está bien, y pues autoalabarse, eso es un defecto que no es posible o que mejor hay que combatir. Eh, la sentencia tal vez sirvió para poner el tema ambiental en un ámbito de lo judicial eh, y no dentro de un activismo judicial. ¿Por qué? Porque en el caso de las acciones populares, el juez tiene facultades, poderes, deberes de carácter oficioso. De una vez instaurado el proceso, tiene que llevarle hasta su culminación y prácticamente al juez popular se le está exigiendo el establecimiento de la verdad. Obviamente hay colegas que pues, se atienen a lo que estrictamente las partes lleven al proceso. Pero creo que pues, con el respeto debido me parece que es una posición un poco ortodoxa que merece ser revisada. ¿Qué más implica? Traer el tema ambiental a las acciones populares que ya varias veces se había hecho, pero también dar una aplicación al principio de precaución en materia ambiental, pero por sobre todo eh, traer las fuentes de lo que se llama el soft law en derecho internacional, que, fue, que fueron los análisis que se hicieron de los temas relacionados con las recomendaciones de la OIT y de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso no seguro del asbesto. También evidentemente permitió traer estudios de carácter internacional, experiencias muy válidas de cómo se había ido desvirtuando el tema del uso seguro del asbesto, por lo menos en el continente americano, porque en Europa pues ya eso es de vieja data, en los años 90, 91, y aquí pues evidentemente países, inicialmente Argentina, si no estoy mal, ya tenían leyes de prohibición, pero sin embargo nunca la pudimos obtener ni nada de Argentina, pero sí vimos unos cambios muy profundos en Brasil y en Canadá. Y en Brasil, pues evidentemente el Tribunal Supremo Federal evidentemente expidió una sentencia relacionada con una norma estatal de Río de Janeiro, del estado de se me olvida, San Paulo me parece, no me acuerdo en este momento, en el cual dice que bajo el principio de precaución considera que no hay un uso seguro del asbesto y que es por decisión del pueblo brasileño basada en la Constitución que debe protegerse la vida de las personas, el medio ambiente, bajo el criterio de desarrollo sostenible, así como lo tiene la Constitución Política Nacional. Entonces, poner en el centro del debate lo ambiental y la ecología nos va a llevar fundamentalmente a, a analizar, a tratar de no persistir en la tesis del crecimiento, sino del desarrollo sostenible, porque finalmente toda actividad del ser humano degrada el medio ambiente. Es una intervención, pero también es cierto que pues, es necesario hacerlo y pues habrá que establecer
sistemas, medidas, protecciones que evidentemente permitan conservar el ambiente porque hay un compromiso de las presentes generaciones eh, para mantener el hábitat y el hábitat actual para el uso de las futuras generaciones. No puede acudirse a un egoísmo intergeneracional de pensar que las actuales generaciones son las únicas que van a transitar por este planeta Tierra, que no tiene un medio de reemplazo y que por lo tanto exige necesariamente como una actitud existencial y social responsable el mantener, el conservar y de ser posible mejorar el medio ambiente y el hábitat. Pues parece ser que la pandemia nos ha ayudado en eso porque pues al menos no hay tantos vehículos circulando y eso ayuda al medio ambiente. Entonces eso es más o menos y tiene consecuencias en derechos humanos, por supuesto, y en situaciones de género. Tiene consecuencias frente a la vida, capacidad reproductiva, la familia como núcleo esencial de la sociedad, el derecho de los niños, porque en el caso de señor Mayorga hubo hijos menores que quedaron huérfanos, en el caso de la señora Niño eh, también hubo niños, uno o dos niños, si no estoy mal, la desintegración del núcleo familiar, evidentemente eso tiene consecuencias esenciales. Obviamente, no toda decisión judicial puede uno pensar que no tenga efectos. Por supuesto que tiene efectos colaterales y evidentemente en el caso del futuro cierre de la empresa Las Minas, minera Las Brisas, perdón, pues tiene efecto contra la propiedad privada, pero también contra el trabajo de quienes allí laboraban. Pero igualmente en esa sentencia se ordena al Ministerio del Trabajo a través del SENA que haga programas de capacitación a la comunidad, a los trabajadores, a la comunidad, para permitir pues unas nuevas fuentes de ingresos según las características de la región. Eso es en términos generales pues lo que les podría comentar. Bueno, muchísimas gracias. Claramente, su merced con ese panorama pues nos aclara diversas preguntas que ya teníamos planteadas, digamos, para tratarlas. Entonces, muchísimas gracias. Y pues, digamos que a raíz de lo que su merced nos comenta, de toda la situación, los obstáculos, ¿cuál considera su merced que fue el obstáculo más relevante pues en el desarrollo, en el proceso de tal ley? Bueno, es poco lo que, digamos, no puedo comentarles mucho lo de la ley, porque pues no fui invitado a participar a los debates, ni tuve una participación muy activa. Pero digamos lo que hay dos efectos o dos circunstancias en las que yo al menos creo que pude haber tenido alguna incidencia en este tema. Y es que evidentemente, pues ese proyecto de ley de prohibición del asbesto había fracasado en varias ocasiones, 7, 8 posiblemente. Había un lobby muy intenso que es válido. Yo no puedo decir que la actividad de lobby en Colombia sea castigable, a pesar de que no hay una ley que lo regule, pero pues son los conflictos de intereses que se llevan al Congreso de la República. Eh, pero evidentemente, pues, si bien los medios de comunicación hicieron una fuerte presencia y trataron de llevar el tema a la comunidad, eh, al parecer estaba un poco a trasmano la posibilidad de que ese proyecto de ley se aprobara, a pesar de que ya había superado uno de los debates en una de las cámaras, o los debates en una de las cámaras, en comisión y en plenario. Faltaba la otra corporación legislativa.
Eh, Parecía ser en ese momento que se veía como que se iba a hundir nuevamente y pues fue una situación de coyuntura lo que se pudo hacer. Eh, y en ese evento ah, la sentencia sirvió fue de catalizador para aprobar evidentemente la ley. Yo tenía, yo en ese año 2019 yo regresaba de una licencia eh, en la cual había ocupado un cargo, otro cargo dentro de la rama judicial en descongestión y cuando me reintegré, el objetivo cuando iniciamos ese 2019 era necesariamente poner el proceso no solamente en estado de fallo, sino efectivamente para fallo, efectivamente que se produjera el fallo. Y había una situación de legitimidad institucional. Y es que mmm, ninguno de los mecanismos institucionales diseñados por el constituyente y por el legislador habían dado respuesta a una demanda de la comunidad. Por un lado, desde el punto de vista legislativo, habían fracasado los esfuerzos y por el otro lado, hubo dos, al menos que yo conozca, dos acciones populares, una ante un juez de circuito, civil de circuito, instaurada por unos empleados de una compañía contra esa compañía, en la cual se pretendía la prohibición del asbesto y no se logró. Al contrario, el juez en ese momento consideró que no había violación a los derechos colectivos. Y ese fue uno de los puntos, superar el tema de la cosa juzgada, que evidentemente fue superada en el escrito, en el fallo que se presentó con base en una sentencia de la Corte Constitucional. Y tampoco la rama judicial había respondido con una decisión de fondo en este caso que tenía. Y pues se trabajaron muchísimas horas y desde antes del fallo se estaba trabajando para cerrar el periodo probatorio. Entonces, digamos lo que la sentencia, para decirlo en términos comunes, sirvió de trampolín para que el Congreso aprobara la ley. Porque ya era vergonzoso que un juez que se demoró involuntariamente un término bastante considerable de tiempo en llegar a establecer la, la situación que allí se dio, pues era ilógico que el Congreso, pues así no estuviera la sentencia en firme, el Congreso se negara a observar una situación de esas. Entonces, en lo que a mí respecta y en lo que respecta a la Administración de Justicia, lo que sirvió ese fallo es para la aprobación de la ley y para legitimar el funcionamiento del aparato estatal. Bueno, teniendo en cuenta lo que su merced nos expresaba, digamos, ¿qué tan satisfecho se siente con el diseño e implementación de dicho acuerdo? Pues a ver, ahorita parece ser que es un tema que no conozco en este momento decreto que haya salido reglamentario. La verdad, no he tenido toda la posibilidad de seguirle el paso, pero ¿qué es lo que sucede? A ver, a partir del próximo año, el asbesto va a ser considerado ilegal. Entonces, es como si fuera marihuana o cocaína. Entonces, yo lo que quiero ver cuáles van a ser los operativos y cómo es que los van a desarrollar. Y si va a recaer sobre materiales instalados o sobre la materia prima. Teóricamente, mmm,
la prohibición del asbesto debería llevar a una expedición de unas reglamentaciones que permitan determinar, eh, pues primero, si hay aún importación residual de asbesto, si todos los procesos industriales están cerrados, porque a nivel de la Unión Europea se permite el asbesto para uno o dos usos excepcionales, única y exclusivamente, que son unos usos residuales necesarios que no han podido reemplazarse. Eh, Segundo, pues evidentemente, ¿cuáles van a ser los controles para que eso se ejerza? Tercero, verificar el agotamiento de inventario de productos para la venta con asbesto. Eso me imagino que puede ser de una de las superintendencias, no sé si la de Industria y Comercio. Eh, y pues evidentemente ver si se van o no a establecer sanciones por el uso del asbesto. Si serán sanciones económicas, si esas sanciones económicas están dentro del código de policía, si serán sanciones desde el punto de vista sanitario. Entonces, digamos lo que habría que indagar muchísimo más sobre la reglamentación. Yo realmente desconozco si en este momento, creo que eso está muy interrumpido en este momento por el tema del COVID-19. Parece que las cosas se han, pues, por naturales circunstancias, permítame un momentico, corro algo acá, por naturales circunstancias, evidentemente, pues la agenda que se podía llevar, pues se ha perdido un poco y no conozco en este momento reglamentación sobre ese tema. Ahora, tema supremamente importante es cuál va a ser la materia sustituta del asbesto. Eh, en lo personal, a mí se me observó eh, que podía el suscrito tener un conflicto de intereses o un interés personal en defender alguna compañía o alguna firma de abogados, en tanto que se estaba propugnando por la sustitución de una materia prima determinada que era el PVA, polivinil alcohol. La verdad, nunca se hizo así. Ni siquiera se dijo por qué materia prima se sustituiría el asbesto, porque eso no era objeto del fallo. No podría yo decirlo, porque eso no se estudió, no me correspondía hacerlo. Al contrario, será a los ministerios de salud y del trabajo los que deben hacer esos estudios técnicos en asocio con el Instituto Nacional de Cancerología. Pero para sorpresa, dos de las mayores firmas productoras de productos de fibrocemento que utilizaban el asbesto, dentro del proceso cambiaron a PVA, el cual habían combatido durante todo el ejercicio de su actividad durante el proceso, diciendo que el PVA era una sustancia todavía más nociva que el asbesto, cosa que tampoco se probó y que para esas dos empresas, para una de ellas, sí permitió reconocer el hecho superado, para la otra, pues esa prueba no se dio durante el curso del proceso propiamente dicho, sino que fue reconocida y quedará para segunda instancia en la medida cautelar, en el auto que resolvió una medida cautelar fundamentalmente, en donde se acreditó que esa empresa, perdón, tuvo la última compra de existencia de asbesto, parece que 2017-2018, creo que fueron 30 toneladas,
y que por certificación del revisor fiscal de esa compañía se acreditó el agotamiento de esa materia prima y el no uso de esa materia prima dentro de la compañía. Y se demostró que evidentemente fue sustituido y para sorpresa mía, pues porque varias veces pues me sentía, cuando hablo de la picota pública, no es en la picota pública propiamente dicho, sino propiamente en la picota. O sea, a mí me tenían reservado un lugar, muy seguramente se alcanzaba a percibir en, en un centro penitenciario. Si yo llegaba a proferir un fallo donde ordenara la sustitución, porque yo finalmente no ordené nunca la prohibición del asbesto porque eso es competencia del legislador exclusivo. Yo ordené la sustitución progresiva del asbesto y esa sustitución era en un periodo quinquenal. Y aquí una de las críticas que hay a la ley es que la ley primero prohibió y después se preocupó de qué era lo que iba a hacer. La ley lo que tenía era que posiblemente dar un plazo razonable, racional, para evidentemente ver qué era lo que se iba a hacer para que de manera progresiva se llegara a un estadio de sustitución y aplicación de la prohibición total. Entonces prohibió y parece que hoy no tenemos las herramientas fundamentalmente para controlar qué es lo que se está haciendo. Y espero que el remedio no sea peor que la enfermedad. ¿Por qué? Y esto inclusive se denotó en el proceso, porque hay una debilidad del aparato estatal, de la rama ejecutiva, en su capacidad de investigación, parece ser, para saber cuál es el mejor perfil de la materia prima de sustitución. Y entonces, digámoslo, ya que el asbesto no es, entonces cambiemos la materia prima. Y el industrial, pues ante esa circunstancia, lo hace sin que el Estado le diga fundamentalmente si esa materia prima es peor o mejor que la anterior. Obviamente me van a decir a mí que es que en Colombia hay libertad de empresa. Sí, claro, y yo no discuto eso, y no hay que pedir permiso para fundar, crear o desarrollar una empresa. Sin embargo, cuando hay temas de medio ambiente y de salud pública, hay un interés general que exige que evidentemente el Estado intervenga para la salud de los colombianos y para la conservación del medio ambiente. Entonces, no hay una política del Estado colombiano que se haya preocupado, o por lo menos la que yo conozca, en hacer estudios para saber cuáles son las posibles materias sustitutas del asbesto en Colombia. Entonces, pueden coger en este momento cualquier materia prima y se podría llegar a desconocer si es más nociva o no que el asbesto. Lo cierto es que al menos en el caso del PVA, pues la clasificación de carcinogénicos que se hace es que evidentemente pues es mucho menos nociva que el asbesto. Pero realmente al Estado, me parece a mí, eh, no ha desarrollado realmente una reglamentación a posterior de la ley. Yo al menos no lo tengo. Y yo le pedí al abogado del Ministerio del Trabajo que a mí como juez sí me gustaría intervenir o participar en las mesas de trabajo sobre la reglamentación del asbesto. Pero pues nunca recibí una respuesta a ese tema y muy seguramente por el tema de la pandemia eh, está suspendido ese trabajo muy posiblemente y es posible que llegue la ley y salga una reglamentación muy apresurada. De esta manera, su merced pues ya logra, digamos que indicarnos algunos parámetros, algunas falencias quizá de la misma a partir de, digamos, del ente mismo como tal judicial, legislativo. Entonces, ¿qué esperarían las víctimas
víctimas a raíz de esto? ¿Qué esperan propiamente ellas a partir de la misma ley y a partir del 2021? Bueno, fundamentalmente, mm, ¿qué sucede? Sucede que ya en el tema de responsabilidad, habrían dos tipos de responsabilidades, la penal y la patrimonial. La penal puede irse por un homicidio o uso de sustancias tóxicas, pero puede llegar a circunstancias punitivas desde un punto de vista de homicidio. Pero ese es un tema que poco los abogados han desarrollado y se han ido por acciones de grupo. Algunos por reparación directa. Y el tema allí es fundamentalmente, son varios temas. Uno, eh, pues primero que no haya caducidad del medio de control de reparación directa, porque son 2 años a partir de la ocurrencia del hecho o que haya o se haya conocido del mismo. Es decir, si la demanda no ha sido interpuesta, por decir algo, 2 años a partir del fallecimiento de la persona, comprobadamente por un caso de asbestosis o de enfermedad asociada al asbesto, hay caducidad. También, evidentemente, tienen que superar la tesis del daño eventual para pasar al daño cierto. Tiene que haber plena prueba del daño y eso es más exigente. Y evidentemente, pues la empresa aducirá posiblemente la, la culpa de la víctima, muy posiblemente dirá que no hizo caso en el uso de los elementos de seguridad industrial o que era una predisposición, como muchas veces me lo manifestaron, una predisposición genética de la persona y que pues hay casos en que, mire que los 100 trabajadores que hubo acá, nada, pero a estos dos, sí. Entonces, pues perdónenme el término que no es el más jurídico, pero van a utilizar el caso del de malas. Entonces, allí ya el tema de discusión por las indemnizaciones va a ser muy fuerte, demasiado fuerte. Y pues evidentemente las empresas cuando las están tocando en su patrimonio, pues por supuesto van a colocar los mejores abogados. Eh, en una de ellas es un exfuncionario que recién salió hace algún tiempo, que por cierto a través de sus socios ha hecho críticas bastante fuertes al fallo del asbesto, pero totalmente descontextualizadas. Y esa es otra de las diferencias que tiene el juez frente a, a los conglomerados económicos o de poder. El juez no tiene acceso a medios de comunicación, ellos sí. Entonces a veces es una tarea ingrata y, y si ustedes ven ese artículo, casi que da para pedir una rectificación. Pero creo que eso es darle trascendencia a algo que no tiene sentido. Digamos, por lo tanto, a partir de su postura, ¿considera usted que dicha medida va a garantizar de manera integral los derechos de las víctimas? No, no, ¿por qué? Porque, pues digámoslo, no porque en el sentido, lo único que buscaría la norma fundamentalmente es la no repetición. ¿Y qué es la no repetición? Que no se explote más el asbesto. Pero hasta ahí llega. Pero indemnización no. Eso es un tema individual de cada una de las víctimas, porque también se puede demandar el daño a la salud de las personas que aún estén con vida, porque perdieron su capacidad de trabajo, su capacidad laboral, se vieron obligados a pensionarse con anterioridad. Obviamente las empresas dirán que el riesgo está cubierto por salud, por pensiones, y que evidentemente pues eso no sería indemnizable, pero en este caso pues
Una cosa es el tema propiamente laboral y de seguridad social y otra cosa son los daños a la salud fundamentalmente. Lo otro pues es la responsabilidad del Estado. Y este es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque el Estado y las empresas van a decir, o las empresas, al igual como se dijo con la crisis del UPAC, mire, nosotros liquidamos los créditos conforme a la normativa vigente. ¿Qué van a decir las empresas? Nosotros utilizamos el asbesto conforme a una ley aprobada por el Congreso de la República y refrendada por la Corte Constitucional que autorizó el uso seguro del asbesto. Entonces, esa es una responsabilidad del Estado. Entonces, de esa parte, posiblemente, el Estado, perdón, los particulares podrán ser absueltos. Sin embargo, ya la pregunta que se hace en este estado de cosas es que, y eso es un tema de interpretación jurídica, y es que la ley establecía fundamentalmente en desarrollo del convenio de OIT el hecho mismo de que si bien había un uso seguro del asbesto, esa no era la política principal, porque lo que se buscaba era la sustitución progresiva del asbesto, sino que aquí se vendió como uso seguro del asbesto y ahí nos quedamos. Entonces, frente al Estado, hay una omisión fundamentalmente de haber adelantado las políticas de sustitución del asbesto. Ahora, frente a los industriales, si la libertad de empresa es libre, pero la empresa es una función social y como función social implica obligaciones. Y también tiene una función ecológica. Entonces es posible que también se encuentre una posible responsabilidad por omisión. Y la pregunta es, ¿y entonces cómo si en el 2017 pudieron sustituir el asbesto? Ay, ¿cómo es que antes no? Si 10 o 15 años antes, ya la OMS y la OIT habían dicho que no había un umbral seguro de uso seguro para el asbesto. Obviamente, es más claro la responsabilidad para el Estado por omisión que para el particular. Pero fundamentalmente, tampoco el particular tiene patente de corso para afectar los derechos ni individuales ni colectivos. Y esa función social de la empresa, yo creo que bajo la tesis del solidarismo jurídico, lo va a llevar fundamentalmente, si hay un juez, evidentemente, que le guste asociar los temas de las escuelas del derecho a una responsabilidad, por omisión también, fundamentalmente. Pero ese es, o sea, yo no, ustedes entenderán que yo no litigo, pero ni asesoro litigantes tampoco, nada de eso, porque eso está prohibido, ¿no? Esa es otra de las cosas que tenemos prohibidos para evitar conflictos de intereses. Eh, y está bien, por supuesto, pero por supuesto nos deberían pagar muchísimo más. Entonces, depende también del enfoque de las demandas, depende de los argumentos, depende de las pruebas, pero sobre todo del concepto de derecho que se tenga y del concepto de derecho que tenga el juez. Porque aquí es muy fácil salirse. Yo me hubiera podido salir tranquilamente y no tener tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantas horas de trabajo, porque fue necesario parar una semana completa el, el trabajo. La última semana antes de salir el fallo, las últimas 2 semanas antes de salir el fallo, fue necesario parar todo el despacho
y todo el mundo trabajó en esa sentencia exclusivamente. Bueno, pues de esta manera realmente su merced nos aclara un sinnúmero de dudas, de preguntas que teníamos en torno no solo a nivel social, en este caso de derechos humanos, sino de cierta manera el ámbito ambiental, jurídico. Entonces, realmente agradecemos de antemano su participación en este proceso y pues quedamos, digamos que muy, muy, muy satisfechos con esta reunión, con este encuentro. Entonces, mil gracias por su participación, por darnos la disposición a esta reunión. Quizás no fue fácil digamos, sí, su encuentro, pero por ello mismo agradecemos nuevamente el hecho de que sea su merced esa figura relevante a nuestro proceso investigativo. Entonces le da mayor solidez y mayor eficiencia. Muchísimas gracias. No, a ustedes por su invitación. Para mí, pues fundamentalmente hace parte de ese ejercicio, porque uno debe ser responsable de lo que dice. Entonces, uno está sujeto al escrutinio de la sociedad y de la comunidad y evidentemente mm, uno no debe salir a dar la cara por lo que dice o por lo que hace o por lo que deja de hacer. Y el juez no puede ocultarse bajo una cadena interminable de códigos, libros, sentencias y ser invisible porque evidentemente pues tiene una responsabilidad social y pues evidentemente lo importante es que quedan puntos de vista para que ustedes analicen. Obviamente pueden ser absolutamente criticados, pues esa es la labor. Pueden ser desconocidos, pueden ser superados, pueden ser mejorados. Y pues para mí es normal porque eh, toda obra del ser humano es susceptible de mejorarse. A ustedes muchas gracias y pues qué gusto que conocerlas y pues a la orden en lo que les pueda servir, pues esa es la labor de nosotros. Bueno, muchas gracias por su tiempo, digamos, por sus aportes significativos en materia pues académica. También asimismo queremos como resaltar su rol, su posición política, pues en el ordenamiento de la política, sustituir el asbesto. Asimismo agradecer pues su visión crítica y analítica frente a una situación que pues digamos que nos atañe de alguna manera a todos y pues queremos reiterar pues su apoyo en los procesos académicos ya que pues digamos que logró de manera significativa resolver muchas inquietudes en torno al proceso. No, con mucho gusto y bueno, espero que cuando salgan la investigación, concluyan ustedes sus estudios, pues me comenten cómo les fue y qué concluyeron. Muchísimas gracias. Bueno, Y por último queríamos quizás preguntarle, lamentablemente no obtuvimos hoy el consentimiento informado pues de la reunión para que de cierta manera su merced también nos proporcionara esa validez de plantear su visión, su perspectiva, su postura en nuestra investigación. Entonces, si sería posible que en el transcurso de esta semana le enviáramos ese consentimiento informado y pues su merced nos diera una respuesta positiva. pero, digámoslo, como en qué consiste, o sea, ahí sí me perdí. Es simplemente que los datos que su merced nos proporciona en la entrevista de hoy pues sean válidos en nuestra encuesta y podamos Ah, no, plantearlos en la claro, misma. pues ya está, ahí está. Lo estoy dando ya, desde que me senté ya está. No, pues si necesitan el formalismo del escrito, pues bueno, pero pues será por cuestiones metodológicas que de pronto las requerirán. Pero pues, como dicen por ahí, ya llevamos una hora hablando, entonces, como dicen ustedes las señoras, y ya que quiere que le informe y que quiere que le consienta, si ya está todo dado. Sí, algo es más bien formalismo. Pero Bueno, muchísimas gracias de antemano nuevamente y reiterarle que es un proceso netamente investigativo y pues de antemano muchas gracias. bueno, yo no sé si esto se pueda publicar en mi canal de YouTube o todavía es prematuro. ¿Ustedes Claro sabían, que sí. ustedes sabían que tenemos canal de YouTube? Sí, ya estamos suscritos. Ah, bueno. Ahí encuentran algunas audiencias sobre el tema de asbesto.
Entonces Muchas también, gracias. Ya la revisamos. Muchísimas gracias también, nuevamente. también con la autorización de ustedes lo publicaré. Bueno, encantado de conocerlas y a las órdenes siempre. Igualmente, Chao. igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. A ustedes, gracias. Feliz día.